Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición del Asadito. Nosotros, como siempre, recorriendo la provincia de Misiones, y hoy nos encontramos en la capital, en Posadas, precisamente en el Hotel Continental, que es el único hotel de la provincia que nos permite tener este escenario de fondo. Y para hablar del mundo de la actuación, vamos a conocer a un misionero que nació en Puerto Piraí, vivió en Caraguataí, estudió en el Instituto Línea Cuchilla, pero desarrolló su carrera como actor en Buenos Aires. Y hoy nos visita porque esta noche van a estar estrenando una obra en la capital de nuestra provincia. Prepara el asadito de hoy el actor y director Iván Mosner. ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste, duendecito con sombrero? Te has metido entre las plantas y los juncos del estero. En la siesta de naranja te me vuelves naranjero y te escondes en las ramas. ¿Dónde estás que no te veo? Bombero, bombero, pom, 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 bombero, 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 pom, 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 bombero, bombero. Bueno, Iván, te cuento que preparamos una picada con embutidos Campo San Isidro que son sabrosos, hechos en Misiones, la morcilla, el salamín, imperdibles para que no pasemos hambre. También tenemos un buen tinto para acompañar la carne, que en este caso es un Montgenot que distribuye Bodegas López para la provincia de Misiones a través de JB. ¿Sos de tomar vino o no demasiado? No demasiado, pero guapa, está bueno. Está bueno. Y como no puede faltar en la mesa, agua de las Misiones, que es mineral, natural, baja en sodio, cuenta con el respaldo de la Fundación Favaloro. Es un producto de aguas misioneras. Así que nuevo, ¿no? Este es un producto nuevo porque es gourmet. Únicamente lo podés consumir en hoteles. Así que hoy tenés el placer de poder consumir, que tiene un sabor totalmente distinto, ¿no? Así que estamos completitos hoy para compartir esta charla. Un brindis, ¿te parece? Bueno, Iván, venís con la actuación ¿hace cuánto tiempo? Hace 34 años, 36 años. 36 años. ¿Ininterrumpidos o hubo un bache por ahí? No, ininterrumpidos, o sea, no, ininterrumpidos con la primera época, cuando era estudiante, con 1 o 2 obras por año, y después ya, bueno, 3 obras por año, y más alguna cosa en televisión, alguna cosa en cine, pero desde 34 años, desde el primer taller formal que tomé de teatro. Antes había hecho teatro desde los 4 años, pero por gusto nomás, digamos, sin una dirección aún precisa de que quería estudiar determinada cosa. Y empecé a estudiar en Montecarlo. Yo vivía allá en Caraguataí y nada, los sábados a la tarde había un taller y no hay colectivos allá. Bueno, no había, no sé ahora sí a lo mejor, pero en esa época no había colectivo. El colectivo era a las 6 de la mañana, volvía a las 12 del mediodía, se iba a las 3 de la tarde y volvía a las 6. Ese era el mismo colectivo que iba hasta Tarumá, claro, hasta Montecarlo. Y nada, iba a dedo hasta la ruta, y de la ruta a Montecarlo a dedo para el taller, para ese taller que lo daba o alguien del Dorado o alguien de Posadas, en la escuela normal los sábados a la tarde. Evidentemente te gustaba mucho. Claro, era una decisión, ahí era la primera vez que tomé la decisión de, bueno, hay un sacrificio que hay que hacer, porque no hay otro lado donde vas a hacer. Bien, y cuando te preguntan en Buenos Aires, ¿a dónde naciste? Le decís en Piraí, kilómetro 10. Sí, es difícil pronunciar todo y explicar por qué el kilómetro 10. Y les explico a cada uno que me pregunta, les explico que es en la mitad de la provincia, que Misiones forma la curva, claro, que en la mitad está Montecarlo y que está Piraí, y que de ahí para adentro se cuentan los kilómetros, le cuento el 10, bueno, ahí es donde... que era un paraje. Era un paraje y que era de celulosa argentina, digamos, claro, toda esa zona.
y que vivían entre Monte Virgen en esa época y Pinos. Que naciste con partera también, nací ¿no? nací con partera ahí en la casa. Buenos al lado recuerdos del Salto. Claro. Claro, y aprendí a nadar al lado de mi casa, digamos. El arroyo pasaba por ahí, después caía en el Salto. Ajá. Y el agua que teníamos en casa era de un ariete, una bomba que estaba allá en el Salto y llegaba acá arriba a la escuela, digamos. Y que era todo un misterio para mí cuando era chico también. Por supuesto. ¿Hasta qué edad viviste en Piraí? En Piraí hasta los 8 años, y de ahí Caraguatay hasta los 16, después un año en Posadas y después Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Tus padres a qué se dedicaban? Mi papá camionero de camión acá en la provincia, de raleo, o raleo ahí para celulosa, Monte Carlo y demás, o cosas a Posadas. Trabajé con mi papá. ¿Ah, sí? Trabajé con mi papá poco, ¿no? Pero trabajé a los 15 años, 16 años en... El Tora le llamaban claro. ellos, después del Rosado. ¿Qué le llevabas mate en el camión? No, por eso no trabajé mucho. No, era alzar, porque aparte que quería demostrar que podía hacer eso. Claro, en ese tiempo era todo a muque, ¿no? Claro, y a subir las cosas al camión, eso. Claro. No trabajé mucho tiempo, porque en realidad trabajé para el patrón de mi papá, que enfrente de casa tenían un tun. Claro. Y en la época del tun era aparte una cosa rara ese lote, porque tenían tun en otro lado, que juntaban los que juntaban tun. Y ese tenía tun, tenía pino, el que tiene espina, ¿sí? Y hierba, todo junto. Entonces nos juntaban ese tun, porque para la gente era muy difícil, claro. Abajo. Entonces, y yo le ofrecía al patrón de mi papá... Que vos ibas a juntar. Que yo iba a juntar. Y junté un montón, o sea, era un terreno muy grande. Claro. Pero, o sea, ese sí me llevó semana, y con eso me compré mi primer campera comprada por mí, de corderoy verde y adentro que la mezquinabas, imagino. ¿Sabes qué? La primera que tuve. Por mi plata, aparte. Claro, por supuesto. Por mi plata. Bueno, después te fuiste a Caraguatay. Bueno, ¿tu mamá a qué se dedicaba? Mi mamá, maestra de escuela, maestra y directora interina en Piraí, escuela 315, ahí en ese paraje. Y después la trasladan como directora titular a Caraguatay, a una colonia alemana, que ahí era todo fue el misterio ya el primer día. Llegamos con el camión de la mudanza, de mi papá. En realidad mi papá no era chofer, no era dueño, pero bueno, el camión que estaba trabajando en ese momento, todas las cosas ahí, todo eso, a Caraguatay, a la casa del director. Ahí había electricidad. En Piraí no había. ¿No tenían electricidad? No, teníamos Petromax, lámpara, querosén. Y llego, bajo, yo creo que tenía 8 años, bajo y me voy por ahí, no sé, a ver que había campo con vacas de un lado y del otro lado monte, un quincho de la escuela donde comían los alumnos, y atrás un tacuaral, grande tacuaral, un huequito en el tacuaral, cruzo el huequito del tacuaral, césped y una iglesia, apenas sin cruz, pero era iglesia, o sea, la forma de una capilla en el medio de ese monte silencioso ahí, qué sé yo. Vuelvo corriendo, de alguna manera asustado, porque viste que las iglesias tienen su misterio, ¿no? Claro. Y volví, le pregunto a mi mamá qué era eso. Porque parece una iglesia, mami, le digo, y me dice, no hable mucho, qué sé yo. Y después me dice que era una iglesia luterana, ¿sí? Hasta ahí yo conocía la iglesia católica. Claro. Tampoco conocía la iglesia cuando venía acá a Posada, que mis abuelos son de acá. Y bueno, y ahí se me armó un lío, porque había otra iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, anécdotas de ese momento. Después, ¿estudiaste en línea cuchilla también? En línea cuchilla, sí. En línea cuchilla, primer y segundo año en la escuela secundaria, iba a ser agrónomo. Mira, fue una muy buena experiencia, era alto el nivel de estudio, pero bueno, no iba a ser agrónomo. Claro, no, evidentemente no estaba ahí tu destino. Estaba ahí, pero bueno, igualmente fue un nivel exigente. Ahí, por ejemplo, entendí en geografía, porque ahí incluso en esa época, línea cuchilla estaba planteando una manera diferente de enseñar, parecía, ¿no? Entonces, la geografía empezamos estudiando dónde estábamos nosotros. O
sea, ahí mismo línea Cuchilla, Claro. y así abriendo hacia la provincia, digamos, y hacia todo el planeta, de alguna manera, ¿no? De qué era, por ejemplo, que Misiones es el final del macizo de Brasilia, etcétera, por qué estamos, qué es la fisura del Paraná, y cómo están las capas de tierra hacia abajo, y demás. Y digamos que eran exigentes, profesores muy exigentes. Querían que estudiemos y aparte estábamos todo el día para estudiar. Claro. Todo ¿Y el cómo día te para- llevabas con el estudio? ¿Eras aplicado? ¿Te gustaba leer? Era muy aplicado y me gustaba leer. Bueno, ahí en ese año tuve 9.70. Ah, mirá vos, chico estudioso, sí, entonces. Sí, tenía... ¿Y con la parte práctica cómo te llevabas? ¿De ir a cuidar a los chanchos, las gallinas? Bien, pero limpiar los chiqueros, eran chiqueros lindos igualmente, no de barro. Claro. Eran chiqueros de cemento, pero nosotros teníamos que lavar. A la mañana íbamos a clases en aulas y a la tarde a trabajo práctico. Y nada, era un poco sucio. Por eso incluso es valorar el trabajo de los que crían chanchos, que crían gallinas, bueno, también gallineros enormes, que había que trabajar sobre eso, matar gallinas. Los viernes era matar gallinas. Había una... ¿Cómo te llevabas con esa parte? ¿Bien? Bien. Había un... No tenía un mucho palo, problema. Ajá. una lata, un agujero en la lata acá abajo, la gallina así, sacarle el cuello y así, bueno, y ahí al agua hirviendo, unos grandes tachos con agua hirviendo, porque aparte eran muchas gallinas que había que... Imagínate, porque esa comida, esa va al comedor y bueno, que después comíamos. Bueno, Iván, una experiencia interesante entonces en Línea Cuchilla, independientemente de la formación. Muy interesante. También hubo una experiencia en el teatro, en el cine. ¿Y te parece que hacemos una pausa? Vamos a verificar que la cocina esté marchando bien con el asado y Claro. Después me contás todo lo que viene en Buenos Aires y bueno, tu despegue en tu carrera actoral que ha sido muy interesante. ¿Te parece? Dale. En Frigorífico El Abasto nos ocupamos día a día para que usted tenga el mejor producto y por sobre todo, hecho en Misiones. Crecer. Mejorar. Proteger. Agua de las Misiones. Nueva presentación. Puramente nuestra. Bueno, Iván, de Misiones te fuiste para Buenos Aires ya más decidido a dedicarte a la actuación. ¿Te formaste? Me sobre todas formé las en la cosas. Escuela Nacional de Arte Dramático. Algunos lo llaman conservatorio, pero nunca fue un conservatorio. Ahí entré, había que rendir un examen, rendí el examen, pasé y entré a trabajar, a estudiar y a trabajar afuera para mantener los estudios durante... ¿Qué edad tenías? ¿18, 17? Tenía 17. Cumpliendo los 17 había empezado... ¿Con la anuencia de tus padres o medio decisión tuya? Decisión mía. Permiso sí de mis padres, por Claro. supuesto, pedí permiso, pero no tenían dinero para mandarme. Para sostenerte. Para sostener no, y me lo dejaron en claro enseguida. Por supuesto, aparte vivir en Buenos Aires, vivir y estudiar, claro, no y es nada fácil, mi ¿no? papá antes de irme me dice, ¿no hay algo para estudiar más cerca? Claro. Que vaya a Corrientes o cosas así. Y le digo, no, lo que yo quiero estudiar no. Y bueno, y me fui, estaba solo y tenía ¿Eras que... consciente a lo que te enfrentabas? No, absolutamente inconsciente de que tenía que ir a... ¿Cómo iba a comer? Nunca pensé cómo iba a comer. Yo siempre, toda la vida había comido en la casa de mi mamá y mi Claro. papá. Y bueno, llegué a Buenos Aires y había que comer y había que laburar para eso. Ellos me mandaron un dinerito, Claro, así, una para ayuda. los primeros, una ayudita para los primeros 2 meses. ¿Y a dónde al tercer vivías? mes- en pensiones al toque de llegar. Después un amigo, Ricardo Junghans, que fue de acá también, envía a otros amigos un departamento abandonado, que no lo estaban usando los dueños, que ellos tenían un amigo de La Plata, ahí en pleno centro, Maipú y Corrientes, y ahí vivimos un año. Viví yo solo un año porque fue
nos dieron el departamento, entramos, 8º piso. Pleno centro. Nosotros teníamos llave, todo eso, pleno centro, sí, bien pleno centro. Y había intrusos, pero no sabíamos. Nosotros cuando entramos, eran unas oficinas abandonadas, abandonadas, no entraron nunca más los tipos, porque había venido la dictadura años antes, entonces habían sido perseguidos, no sé quién. Bueno, nos dieron la llave, entramos, había un diario del día anterior. Bueno, nos vamos a dormir, qué sé yo, y nos despertamos, no estaban nuestras valijas, bueno, se habían robado y habían pasado por el baño, el lavadero y al pasillo, por 8 pisos, imagínate, pasaron por ahí, bueno. Empezaste bien entonces. Bueno, y este amigo viene a visitar a su novia acá, Semana Santa, y tiene un accidente acá yendo a profundidad, y bueno, y tiene que ir acá, está en cama todo el año, o sea, acá con problemas, qué sé yo, hasta que se recuperó, pero y a mí me quedé solo en ese departamento, yo lo fui limpiando. Bueno, pero tenía donde vivir, que es importantísimo. Sí, tenía donde vivir y no pagaba alquiler, porque nos habían cedido. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Allá, de cadete en Cristal Computación, que era una empresa que daba datos para finanzas, emitía un boletín para financistas. Y yo era cadete, o sea que andaba por la ciudad llevando cosas, despachando la publicidad antes se hacía por correo, diariamente se despachaban paquetes y paquetes de ese boletín. ¿Y estudiabas de noche? Y estudiaba de mañana hasta las 13 horas. A las 13 entraba, salía un ratito antes de la escuela. ¿Y te ibas a trabajar? Iba a trabajar hasta las 19, y sí, de 13 a 19 eran 6 horas. 8, hasta la nochecita, y de ahí iba a hacer teatro. Ah, ya empezaste con el teatro. ¿Cuál fue tu primer? Empecé Medea con Inda Ledesma haciendo Soldado 4. ¿Es verdad que fuiste, golpeaste la puerta del teatro y dijiste quiero trabajar? Sí, había golpeado de varios teatros y en uno abrieron la puerta y dijeron sí, estamos trabajando en cooperativa, si te interesa cooperativa significa que a lo mejor cobras algo una vez que empiezan las funciones. Y dije que sí, porque mi interés era hacer teatro más que... Claro, no perseguías lo económico. Por ahí todavía no. Y bueno, así empecé a trabajar en teatro y seguí durante todos los estudios en eso. ¿Terminaste tus estudios? Sí, abandoné en segundo año, cansado, no entendía mucho cómo era esto de la escuela, no entendía la escuela. Y abandoné y retomé al año siguiente, digamos, volví a hacer el segundo año. Es importante formarse, ¿no? Sí, totalmente, aún seguir formándose. Yo ya soy un hombre grande y ya y voy hoy a tomar un curso uno por año por lo menos, más allá del entrenamiento mío personal en todo lo que hace teatro, y voy como alumno de primer grado, como que no sé nada. ¿Cuándo comenzaste, Iván, a abrirte carrera? Es decir, bueno, porque evidentemente Buenos Aires presenta un escenario de actores múltiples, buenos, es complicado, competitivo. Claro. Fue el trabajo profesional, es decir, donde empiezo a cobrar, es justo cuando termino la carrera. Me habían dado un premio de mejor actor en un certamen de Coca-Cola en las artes y las ciencias. Y a raíz de ahí soy mínimamente conocido por un pequeño círculo de directores. Y ahí Inda Ledesma me contrata para hacer 3 hermanas en el San Martín. Ella confiaba en mí. Inda Ledesma era la directora de esa primera obra que había hecho cooperativa. Y en el San Martín me hacen dar una prueba, la paso y ahí empiezo a trabajar profesionamente en el año 85. Tocaste el cielo con las manos, me imagino. Sí, porque era un sueldo por el trabajo de actuación, que me pagaban por lo que yo siempre quise hacer. Y a partir de ahí empecé, bueno, se fue enganchando una cosa con otra. Hay momentos donde no hay trabajo, por lo tanto hay que ahorrar en los tiempos anteriores. Hay que saber organizarse, ¿no? Hay que saber organizarse para esos meses o esos tiempos. ¿Siempre estuviste en el teatro en esos primeros tiempos o también estuviste en televisión? No, en televisión hice muy poco. Yo básicamente lo que hice fue en Cha Cha Cha, un programa de humor,
Estaba en teatro más que nada, e incluso lo de Cha-Cha-Cha fue casualidad porque fue casero a ver una obra de teatro. ¿Te gustó esa experiencia en televisión? Sí, me gustó mucho y me enseñó un camino que yo no estaba trabajando, que era la relación al humor, de algún tipo de humor, porque teníamos además que actuar, teníamos que armar guiones, proponer ideas y demás, y ahí se armó una batería de guiones propios para trabajar ahí. ¿Es muy distinto el actor de teatro que el de televisión? ¿Son cosas muy distintas? Mira, el ambiente de televisión, hay muchos actores que vienen del teatro independiente y hay otros que son porque son lindos o porque, digamos, quieren el éxito o el charme que rodea la actuación y no son actores directamente muchos. Claro, eso se ve muchísimo. Y se ve esa diferencia del actor al no actor. Y en la televisión lo que tiene es que el trabajo es muy inmediato, no hay un proceso de elaboración de los trabajos. Los trabajos son casi el resultado va del guionista al actor, el actor lo memoriza, pum, ya te citan en el estudio, no hay casi ensayos. El ensayo es en el mismo día, un ratito antes, porque hay que producir y producir, claro, producir mucho, digamos. En el teatro vos tardás 4 o 5 meses hasta que llegás a mostrarlo al público. Y en televisión son 2 días, 3 días donde se va ya a la... Bueno, hiciste algo de cine también, ¿no? Hice bastantes cosas de cine, como 14 por ahí ya. Bueno, este año... pequeñas cosas algunas y otras protagonizando. Con Joaquín Furriel. Con Furriel fue un trabajo pequeño, pero lindo, interesante, mío, ¿no? El guión está muy interesante, hay que ver cómo queda la película final. Bueno, y también tuviste la oportunidad de trabajar con el director de Misiones, Gastón Gularte, en Cara Sucia. En Cara Sucia, una experiencia formidable. ¿Sí? Sí. Y leí ahora que está van a decir, lo que más está costando es la edición de los dibujos animados. Pues teníamos que actuar con imaginario de otros personajes que no estaban ahí. Y el trabajo con él fue muy interesante. Y recordando aquella vida en el interior, digamos, si bien se filmó acá cerca de Posadas, pero en el interior, tenía que manejar un carro y tenía que llevar después una camioneta. Ese era mi personaje, el paso del carro a la camioneta, digamos, al motor sin motor, por el argumento de la película, por cómo venía la película. Y trabajar con Gastón es muy interesante, porque sabe mucho y es muy suave, muy amable su trato para con los actores y para con el guión, para explicarte sus ideas, es muy amable, fue linda experiencia. Bueno, hablamos un poco de la obra que se estrena esta noche, porque ya casi no tenemos tiempo. ¿De qué te sirve saberlos? Es una obra de Nan Jiménez, se estrena esta noche en el Centro Cultural Vicente Cidade. La obra es un abuelo de una adolescente, Posadas, siglo pasado, mediados de siglo. Son como fotografías, como espiando la vida íntima de mi abuela o mi abuelo, de esa autora. Ajá. La autora es misionera, ella es periodista de diario de ámbito financiero, hace muchos años que está en Posadas, pero en Buenos Aires. Pero sus obras, las 4 obras que tiene escritas en la última década, digamos, hablan de Posadas y hablan de acá, de nuestra vida, lo que conocemos bien, las abuelas. Interesantísimo. Y muy interesante. Ojalá que le interese a los espectadores. Estoy seguro que sí. Iván, muchísimas gracias por otorgarnos este tiempo, por compartir este asado junto a nosotros, por contarnos tu historia, así los misioneros se pueden enterar un poco más de tus pasos por Piraí, Caraguataí, por Cuchilla, y bueno, este sacrificio que le pusiste a tu profesión y que alcanzaste tus objetivos, evidentemente, porque sos un actor formado y seguís creciendo. Así que estamos muy contentos. Te queremos hacer entrega de un presente de Cardón para que puedas retirar una prenda que te gusta, que tiene vestimentas de excelente calidad. Bueno, muchas gracias. Gracias al asadito, gracias Cristian por invitarme. No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Muchísimas gracias, y muchos éxitos de esta noche. Gracias. De esta manera compartimos otro asadito, en este caso con el actor y también director Iván Moschner, desde el Hotel Continental de la ciudad de Posadas. Nos encontramos en el próximo programa. Que la pasen muy bien.